El billete cayó sobre la mesa con un sonido seco, definitivo, como si marcara el final de algo que para él nunca había tenido principio. $100 perfectamente doblados, sin arrugas, sin olor a esfuerzo, dejados allí con la misma indiferencia con la que se deja una migaja para las palomas. El millonario ya estaba de pie, ajustándose el abrigo caro frente al reflejo del vidrio, pensando en la próxima reunión, en el próximo número, en la próxima victoria invisible que solo existe para quienes jamás pierden. A su alrededor, el restaurante seguía respirando normalidad, cubiertos chocando, risas medidas, conversaciones que no importaban. Afuera, la lluvia caía con una furia insistente, golpeando los ventanales como si quisiera entrar a exigir explicaciones. La mujer humilde permanecía inmóvil. No se apresuró a recoger el dinero. No sonrió. No inclinó la cabeza. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el frío, descansaban tensas a los lados del cuerpo. El uniforme barato colgaba de ella como un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Bajó la mirada lentamente, no hacia el billete, sino hacia el carrito improvisado junto a la pared, donde un bebé dormía envuelto en una manta demasiado delgada para una noche como esa. Cada respiración del niño parecía un acto de resistencia. El millonario dio 2 pasos hacia la salida, y se detuvo. Algo lo obligó a frenar. No fue culpa, no fue compasión. Fue una incomodidad profunda, casi física. Volteó apenas la cabeza y vio como la mujer, con un movimiento suave pero firme, empujaba el billete de vuelta hacia la mesa. No lo tocó directamente. Usó el dorso de los dedos, como si ese dinero pudiera contaminarla. No, murmuró ella. La palabra fue pequeña, pero cayó con más peso que todo su patrimonio. Él se giró por completo, incrédulo. Nadie decía no. Nadie rechazaba dinero, y mucho menos alguien que claramente lo necesitaba. Sus ojos recorrieron de nuevo la escena, la pobreza evidente, el bebé, la lluvia, el cansancio. Todo gritaba necesidad. Y aún así, ella había dicho no. El bebé se movió, inquieto, y la manta se deslizó apenas, dejando ver una pulsera diminuta en su muñeca. No era de plástico barato. No era un adorno cualquiera. Tenía un símbolo grabado, discreto, elegante. El corazón del millonario dio un golpe seco. Reconoció ese símbolo de inmediato. Lo había visto antes. Lo había mandado hacer. Años atrás. En una vida que había enterrado bajo contratos y silencios pagados. La mujer reaccionó rápido, cubriendo la muñeca del niño, como si supiera que esa pequeña marca podía desatar algo peligroso. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella no había gratitud ni rabia. Había algo peor, una dignidad cansada, una decisión tomada hacía mucho tiempo. El billete seguía allí, entre los dos, convertido ahora en una acusación muda. El restaurante continuaba funcionando, ajeno a la grieta que acababa de abrirse en el centro de esa escena. Y el millonario entendió, sin saber cómo, que ese no acababa de comprarle la noche más cara de su vida. El símbolo no se borraba de su mente. Aunque la pulsera ya estaba oculta bajo la manta, el millonario seguía viéndola como si brillara en la oscuridad. Era imposible confundirse. Él mismo había probado ese diseño. Había pagado para que fuera único, discreto, imposible de rastrear. Sin embargo, allí estaba, en la muñeca frágil de un bebé que dormía entre el ruido del restaurante y la indiferencia del mundo. Sintió como algo antiguo, algo que creía muerto, comenzaba a removerse dentro de él. La mujer humilde tomó el carrito y lo acercó un poco más a la pared, como si quisiera proteger al niño de miradas ajenas. Evitaba mirarlo directamente, pero su cuerpo entero estaba en guardia. El millonario regresó a la mesa lentamente y se sentó otra vez, como si el peso de esa revelación invisible le hubiera doblado las rodillas. El billete seguía allí. Ahora parecía una burla. ¿Por qué trabaja aquí con un bebé?, preguntó él, sin darse cuenta de que su voz había perdido la firmeza habitual. Ella tardó en responder. Miró alrededor, midiendo quién podía escuchar. Bajó la voz. «Porque no tengo a nadie más», dijo. «Y porque aquí, al menos, no nos echan a la calle cuando llueve». El bebé comenzó a moverse, inquieto, y un llanto suave escapó de su garganta. La mujer lo tomó en brazos con una naturalidad dolorosa,
como si ese gesto fuera lo único estable en su vida. El llanto creció, llenando el espacio entre ellos, incomodando a los comensales cercanos. Algunas miradas se volvieron duras, acusadoras. El gerente observaba desde lejos, calculando problemas. El millonario sintió algo parecido a vergüenza. No por el dinero, sino por la escena completa. La injusticia estaba desnuda. Él con poder suficiente para silenciar países, ella pidiendo permiso para existir. Sacó la cartera otra vez, esta vez con prisa, con una necesidad casi desesperada de arreglar algo. Tome más, dijo. Nadie tiene que saberlo. Ella negó con la cabeza. Sus ojos se humedecieron, pero no bajó la mirada. No es suyo, repitió, señalando el dinero. Y no todo se arregla pagando. Esa frase le atravesó el pecho, porque no hablaba solo del billete. Hablaba de noches pasadas, de decisiones tomadas con cheques, de una vida construida sobre la idea de que todo tiene precio. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, y un trueno sacudió los vidrios. El bebé, en su movimiento, dejó caer algo de la manta. Una foto doblada, gastada por el tiempo, resbaló hasta el suelo. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, el millonario se inclinó y la recogió. Ella intentó detenerlo, pero fue tarde. La imagen lo dejó sin aire. Era él, más joven, con menos arrugas y más arrogancia. Estaba al lado de una mujer a la que había jurado no volver a recordar. Una mujer humilde, como la que ahora lo miraba con terror. La sangre le martilló en los oídos. El pasado no solo había regresado, estaba vivo, llorando en brazos de alguien que se negaba a venderlo. «Devuélvamela», susurró ella, con una desesperación que ya no podía ocultar. Pero él no podía dejar de mirar, porque detrás de la foto, apenas visible, había una fecha escrita a mano. Una fecha que coincidía exactamente con el nacimiento del bebé. El restaurante seguía lleno. El mundo seguía girando. Pero para el millonario, todo acababa de detenerse. La foto pesaba como si estuviera hecha de metal. El millonario la sostuvo entre los dedos con una rigidez que no era solo física, sino moral. Cada segundo que pasaba mirando esa imagen era una traición más al hombre que había fingido ser durante años. El rostro joven que lo observaba desde el papel no mostraba dudas ni remordimientos, solo la seguridad brutal de quien cree que el dinero puede borrar cualquier consecuencia. La mujer humilde dio un paso hacia él, pero se detuvo, como si temiera que un movimiento brusco rompiera algo que ya estaba a punto de estallar. No tenía derecho, dijo ella, con la voz quebrada. Nunca lo tuvo. El bebé volvió a llorar, esta vez con un llanto más fuerte, más urgente, como si percibiera la tensión que se acumulaba en el aire. Algunas personas comenzaron a mirar abiertamente, sin disimulo. El gerente se acercó con gesto severo, evaluando la escena no desde la humanidad, sino desde el problema que podía causar a su negocio. La injusticia, una vez más, tomaba partido por quien menos tenía que perder. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el gerente, mirando primero a la mujer, luego al carrito, y solo al final al millonario, sin reconocerlo. Ella abrió la boca para responder, pero el millonario habló antes. «Todo está bien», dijo, aunque nada lo estaba. «Yo me encargo». El gerente dudó, observando el billete aún sobre la mesa, y finalmente se alejó, dejando tras de sí una amenaza silenciosa. La mujer respiró hondo, abrazando al bebé con más fuerza. El millonario, todavía con la foto en la mano, sintió como el pasado se le subía por la garganta. «Yo», empezó, pero no encontró palabras que no sonaran vacías. Ella extendió la mano, no con violencia, sino con una dignidad cansada. «Devuélvamela», repitió. «Esa historia no le pertenece». Él obedeció. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de ella, y ese contacto breve le provocó un escalofrío. Recordó la acusación de años atrás, la reunión a puerta cerrada, el cheque firmado sin leer, la orden clara de desaparecer el problema. Recordó haber pensado que había ganado. Ahora entendía que solo había aplazado la verdad. «¿Es mío?», preguntó al fin, señalando al bebé, con una voz que no reconoció como propia. La mujer no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, como si estuviera decidiendo si él merecía siquiera una palabra más. Luego negó lentamente con la cabeza. «Eso es lo que usted cree», dijo.
Y esa creencia ya destruyó suficiente. El millonario sintió un golpe en el pecho. Antes de que pudiera preguntar más, el gerente regresó acompañado de un guardia de seguridad. La orden era clara. La mujer y el bebé estaban causando molestias. Tenían que irse. El poder volvía a imponerse. Y esta vez no era el suyo. Él tuvo que elegir en segundos, mirar hacia otro lado o exponerse. Y mientras dudaba, la mujer recogía sus pocas cosas, con el bebé llorando contra su pecho, y una certeza creciendo en su interior. Esa noche, nadie saldría intacto. La lluvia los golpeó de frente apenas cruzaron la puerta. No fue una lluvia suave ni misericordiosa, sino una cortina densa, pesada, que empapaba la ropa y borraba cualquier ilusión de refugio. La mujer apretó al bebé contra su pecho, cubriéndolo con su propio cuerpo, como si ella pudiera convertirse en techo, en pared, en hogar. El guardia observaba desde la entrada, impasible. El gerente ya había desaparecido. El problema, para ellos, estaba resuelto. El millonario se quedó inmóvil unos segundos bajo el toldo del restaurante. Podía irse. Bastaba con subir a su auto, cerrar la puerta, y dejar que el agua y la noche se encargaran del resto. Nadie lo juzgaría. Nadie sabría. Pero entonces vio cómo la mujer resbalaba ligeramente en la acera mojada, cómo recuperaba el equilibrio por pura voluntad, sin soltar al niño ni un segundo. Esa imagen le quemó los ojos. «Espere», dijo. La palabra salió más alta de lo que pretendía. La mujer se detuvo de inmediato. No se giró. Su cuerpo entero se tensó, preparado para huir, para defenderse, para escuchar otra humillación. «No tengo nada más que decir», respondió ella, sin mirarlo. El millonario avanzó un paso, sintiendo como el agua se filtraba en sus zapatos caros. «No, no es eso», dijo. «Está lloviendo así toda la noche. Déjeme llevarlos». Ella soltó una risa breve, amarga, casi dolorosa. «¿Llevarnos a dónde?» «A su casa, a su conciencia». Él no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. La calle estaba casi vacía. Un par de luces parpadeaban. El viento hacía temblar los carteles. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. «A donde usted diga», murmuró. Solo, no así. El bebé comenzó a llorar con más fuerza. Un llanto agudo que atravesaba la lluvia. La mujer cerró los ojos un instante. Estaba cansada. No solo esa noche. Cansada de huir, de resistir, de decir no cuando todo en su cuerpo pedía ayuda. Abrió los ojos y lo miró por primera vez de frente. «Una vez», dijo. «Una sola. Si intenta algo», gritó. «Si miente, me voy». Él asintió. No sonrió. No intentó suavizar el momento. Abrió la puerta trasera del auto y retrocedió, dándole espacio. Ella subió con cuidado, acomodando al bebé. El interior olía a cuero limpio, a otro mundo. La injusticia era casi obscena. Durante el trayecto, el silencio fue absoluto. Solo el sonido del limpiaparabrisas y el llanto que poco a poco se transformó en respiración tranquila. Ella miraba por la ventana, memorizando rutas, preparada para escapar si era necesario. Él conducía con rigidez, como si cada kilómetro lo alejara del hombre que había sido y lo acercara a uno que no sabía manejar. «¿Dónde?», preguntó al fin. Ella dio una dirección. Dudó antes de decirla. Cuando la introdujo en el GPS, frunció el ceño. «Ahí no», empezó él. «Ahí sí», lo interrumpió. «Ahí vivimos». El edificio apareció entre sombras, viejo, herido por el tiempo, sin ascensor, sin luces en las escaleras. El millonario bajó del auto y miró hacia arriba, sintiendo una incomodidad que no sabía nombrar. Subieron en silencio. Cada escalón crujía como una advertencia. Dentro del pequeño cuarto, el aire era frío y húmedo. Una cuna improvisada, una mesa coja, una caja de cartón bajo la cama. La mujer dejó al bebé con cuidado y se giró hacia él. «No debía traerlo aquí», dijo. «Pero ya está». Él miró alrededor, incapaz de ocultar el impacto. Entonces ella abrió la caja y sacó papeles doblados, cartas, documentos viejos. No se los dio. Solo los sostuvo a la vista, lo suficiente para que entendiera que no estaba indefensa. «Usted no es el único que sabe la verdad», dijo.
Y no es el único que puede perderlo todo. La amenaza quedó suspendida en el aire, más pesada que la lluvia que seguía cayendo afuera. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso, casi irrespirable. El millonario sintió como esa frase se le incrustaba en el pecho con una lentitud cruel. Usted no es el único que sabe la verdad. Durante años había vivido convencido de que los secretos, como los problemas, podían aislarse, comprarse y enterrarse. Pero allí, en ese cuarto húmedo y estrecho, comprendió que la verdad no había estado dormida, había estado esperando. La mujer volvió a guardar los documentos en la caja con un cuidado reverente, como si no fueran simples papeles, sino fragmentos de su vida. Cerró la tapa y la empujó bajo la cama con el pie, sin dejar de mirarlo. No había odio en su rostro. Había cansancio. Un cansancio antiguo, cultivado a base de silencios impuestos y decisiones ajenas. No vine a amenazarla, dijo él al fin, rompiendo el mutismo. Ni a quitarle nada. Ella levantó una ceja, incrédula. Eso dicen todos antes de hacerlo. El bebé se movió en la cuna improvisada y emitió un pequeño quejido. Ella acudió de inmediato. Lo tomó en brazos y comenzó a mecerlo con movimientos suaves, automáticos. El millonario observó la escena con una mezcla de incomodidad y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Ese niño no era un concepto, ni una cláusula olvidada. Era real. Respiraba. Dependía de alguien. ¿Quién más lo sabe?, preguntó él, señalando la caja. ¿Quién más está metido en esto? Ella dudó. Miró al bebé, luego a la ventana empañada, como si buscara una salida invisible. Las personas equivocadas, respondió. Y eso debería preocuparle más a usted que a mí. Antes de que pudiera insistir, un golpe seco resonó en la puerta. 3 golpes. Lentos. Calculados. La mujer se quedó rígida. El bebé despertó y comenzó a llorar, esta vez con un llanto nervioso, agudo. Ella lo apretó contra su pecho, como si pudiera hacerlo desaparecer. No esperaba a nadie, susurró. El millonario dio un paso atrás, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una alarma auténtica. No era una amenaza de mercado, ni una demanda judicial. Era algo más primitivo, más cercano. Los golpes se repitieron, ahora con impaciencia. Ella miró alrededor, evaluando si había algún lugar donde esconder al niño, algún plan improvisado. No lo había. Respiró hondo y se acercó a la puerta con pasos lentos, resignados. Si es por mí, no estoy, dijo, sin humor. Abrió. En el marco apareció una mujer elegantemente vestida, completamente fuera de lugar en ese edificio. Su abrigo claro contrastaba con la humedad de las paredes. Sus zapatos no tocaban charcos. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la habitación hasta detenerse en el bebé. No hizo falta que dijera nada. El reconocimiento fue inmediato. Así que aquí estabas, dijo finalmente, con una voz suave que escondía filo. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en encontrar la verdad. El millonario sintió que la sangre se le helaba. Conocía esa voz. Conocía esa postura. Era su esposa. Ella entró sin pedir permiso, como si aquel lugar, como tantas otras cosas, le perteneciera. Miró a la mujer humilde de arriba abajo con una mezcla de desprecio y triunfo contenido. Luego volvió la vista al bebé, y por un segundo, algo parecido al miedo cruzó su rostro. No pensaste en las consecuencias, continuó. Ninguna de las dos. La injusticia se reacomodó en la habitación, tomando una forma nueva y más peligrosa. El secreto ya no estaba solo. Y el poder, una vez más, había cruzado la puerta sin anunciarse. La presencia de la esposa llenó la habitación de una tensión distinta, más fría, más calculada. No gritaba, no levantaba la voz. No lo necesitaba. Su autoridad no venía del volumen, sino de la certeza de estar acostumbrada a ganar. Cerró la puerta detrás de ella con cuidado, como si quisiera asegurarse de que nada escapara de ese cuarto, ni siquiera la verdad. La mujer humilde dio un paso atrás instintivamente, protegiendo al bebé con el cuerpo. Sus hombros estaban rígidos, pero su mirada no bajó. Había esperado este momento durante meses, quizá años, y aún así, cuando finalmente llegó, el miedo se le aferró a la garganta. No tenías derecho a venir, dijo la mujer humilde.
No aquí. La esposa sonrió apenas, una curva mínima en los labios. Nunca he necesitado permiso para enfrentar un problema, respondió. ¿Y tú? Tú eres un problema que se dejó crecer. El millonario intentó interponerse, pero su voz salió débil. Basta, dijo. Esto no es así. No ahora. Ella lo miró por primera vez desde que había entrado. No había sorpresa en sus ojos, solo una decepción afilada. ¿No ahora? Repitió. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo este error empiece a hablar? ¿Cuándo alguien más decida usarlo contra nosotros? Señaló al bebé sin tocarlo. El niño comenzó a llorar con más fuerza, como si entendiera que se había convertido en un objeto de disputa, en una amenaza viva. La mujer humilde apretó los dientes, meciéndolo con desesperación. No es un error, dijo. Es una vida. Y no es de ustedes. La esposa dejó escapar una risa breve, seca. Todo lo que toca su padre termina siendo mío, respondió. Para bien o para mal. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo lanzó sobre la mesa coja. Los papeles se deslizaron, desordenados. Fotografías, copias de transferencias bancarias, informes médicos, fechas subrayadas en rojo. El millonario reconoció de inmediato su propia letra en algunos documentos. Viejos movimientos diseñados para borrar rastros, para comprar silencios. Yo también sé guardar secretos, continuó ella. Y sé cuándo usarlos. La mujer humilde miró los papeles sin tocarlos. No parecía sorprendida. Eso inquietó a la esposa. ¿Creíste que eras la única con pruebas? Dijo la mujer humilde. Llegas tarde. La sonrisa de la esposa se tensó. Por primera vez, algo parecido a la duda apareció en su expresión. Dio un paso más hacia el bebé. Y entonces la mujer humilde reaccionó, retrocediendo hasta pegar la espalda a la pared. Ni un paso más, advirtió. Ya me quitaron demasiado. El millonario sintió que el aire se volvía irrespirable. Todo lo que había evitado durante años estaba ocurriendo al mismo tiempo. Sin control, sin contratos que lo protegieran. Miró a su esposa, luego a la mujer, luego al niño. Por primera vez entendió que no había salida limpia. ¿Qué quieres?, preguntó, derrotado. La esposa lo miró con dureza. Que esto desaparezca, dijo. Hoy, antes de que sea imposible. La mujer humilde negó con la cabeza, lágrimas silenciosas cayendo sobre la manta del bebé. Tendrán que matarme primero. La frase no fue un desafío. Fue una constatación. El bebé lloró más fuerte, y ese llanto atravesó incluso la seguridad de la esposa, que dio un paso atrás sin querer. Afuera, un ruido lejano de sirenas comenzó a acercarse. Lento, inevitable, como si alguien más hubiera decidido intervenir. Nadie en la habitación sabía quién había hecho la llamada, pero todos entendieron lo mismo. El tiempo se había acabado, y la injusticia estaba a punto de volverse oficial. El ambiente en la habitación se volvió casi eléctrico. La mujer humilde abrazaba al bebé con fuerza, mientras la esposa del millonario sostenía el sobre con papeles que parecían cargar años de secretos y mentiras. Cada segundo que pasaba parecía alargar el filo de la tensión, cortando cualquier intento de racionalidad. El millonario se sentó, incapaz de sostener más la mirada, sintiendo que todo lo que creía controlado se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién más está involucrado?, preguntó con voz baja, temblorosa, señalando los documentos. La mujer humilde dudó. Miró al bebé, luego a la esposa, y finalmente al millonario. Su respiración era pausada, calculada. No es solo su esposa, dijo lentamente. Hay alguien más. Alguien que mueve todo esto desde las sombras. Y él no juega limpio. El millonario tragó saliva. Cada palabra era un golpe a su orgullo, a su sentido de seguridad, a todo lo que había construido con el dinero y la autoridad. ¿Quién?, insistió, aunque sabía que la respuesta podía destruirlo. Ella no respondió inmediatamente. Sacó de la caja una carta doblada con cuidado. La abrió y mostró un nombre apenas visible. La tinta estaba corrida, marcada por el tiempo y el agua de lluvias pasadas. Era un nombre que nadie había mencionado nunca, un fantasma que parecía controlarlo todo sin aparecer. El bebé empezó a llorar otra vez, como si entendiera la magnitud del peligro que se avecinaba. La mujer lo meció, pero sus movimientos estaban tensos, preparados para cualquier ataque.
La esposa observaba cada gesto, con una mezcla de incredulidad y temor. Por primera vez, había una grieta en su seguridad. «Esto se ha salido de control», murmuró ella, finalmente rompiendo el silencio. «Si alguien más sabe esto, nada garantiza que el niño esté seguro». El millonario sintió un vértigo en el pecho. La idea de perder al bebé, de no poder protegerlo, lo aterraba más que cualquier escándalo, más que cualquier pérdida de fortuna. Su mirada se encontró con la de la mujer humilde, y en esos ojos vio algo que no esperaba, una resolución inquebrantable. «Si alguien va a protegerlo, seré yo», dijo ella. «Aunque me cueste la vida». La frase dejó un silencio absoluto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando la ventana como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva de lo inevitable. La esposa cerró el sobre con un golpe seco y lo guardó en su bolso. Sus ojos buscaron los del millonario, y por un instante, él entendió la verdad. No había aliados, no había reglas, solo decisiones que podrían cambiarlo todo en segundos. El ruido de la lluvia se mezcló con el llanto del bebé y los pasos apresurados de alguien que se acercaba por el pasillo. Un nuevo peligro estaba a punto de irrumpir en esa habitación. La mujer humilde se preparó, abrazando al niño con más fuerza, mientras el millonario se levantaba, sin saber si actuar o permanecer inmóvil. La sombra que aparecía al final del pasillo no era conocida, pero su presencia anunciaba que la historia apenas estaba comenzando a mostrar su rostro más cruel. La injusticia estaba a punto de golpear de nuevo, y nadie en la habitación estaba listo para lo que vendría. La sombra al final del pasillo se acercaba con pasos silenciosos pero decididos. Cada crujido del piso de madera parecía multiplicarse en la habitación, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. El bebé lloró nuevamente, esta vez con un llanto que no era solo miedo, sino intuición. Sabía que algo peligroso estaba por irrumpir en su vida. La mujer humilde apretó al niño contra su pecho, notando cómo su propio corazón latía a un ritmo que parecía competir con cada segundo que pasaba. El millonario dio un paso hacia la puerta, indeciso, con la foto todavía en el bolsillo del abrigo. Sabía que cualquier acción podía empeorar las cosas. Afuera, la lluvia golpeaba con furia las ventanas, cubriendo parcialmente los ruidos que llegaban del pasillo. Pero dentro, el aire estaba cargado, denso, sofocante, lleno de amenazas no pronunciadas. Cuando la figura finalmente apareció en la luz tenue, no era un desconocido. Era alguien que llevaba años moviendo hilos en las sombras, alguien cuya presencia siempre significaba peligro inminente. Sus ojos se posaron en el bebé con la precisión de un depredador, y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. «Así que finalmente los encuentro», dijo la voz, fría, cortante, como un cuchillo. «Pensé que podrían escapar de mí, pero veo que me subestimaron». La esposa del millonario retrocedió un paso. Por primera vez desde que entró en esa habitación, sus movimientos fueron vacilantes. El millonario comprendió que no se trataba solo de secretos, dinero o poder. Se trataba de alguien que no tenía compasión, ni duda, ni miedo. Una fuerza que podía destruirlo todo sin importar la moralidad ni la ley. La mujer humilde sostuvo al bebé con firmeza, colocándolo entre ella y la amenaza que acababa de aparecer. Sus ojos brillaban con una determinación que no dependía del miedo, sino de la necesidad de proteger lo que más amaba. «No tocarás a este niño», dijo con voz firme. «No mientras yo respire». El intruso sonrió apenas, un gesto que no alcanzaba a ser amistoso. «Veremos cuánto aguanta esa determinación», replicó. «Este niño tiene un valor que ni ustedes imaginan. Y yo estoy aquí para reclamarlo». El millonario sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que había creído controlar se desmoronaba. El dinero, el poder, los contratos, nada tenía relevancia frente a una amenaza que parecía imposible de detener. La habitación estaba llena de tensión. La mujer humilde, el bebé, él mismo y la esposa, atrapados en un juego de voluntades que no dejaba espacio para errores. El llanto del bebé aumentó, mezclándose con el sonido de la lluvia y con el pulso acelerado de todos los adultos en la habitación. La sombra avanzó un paso más, y con ese solo movimiento, quedó claro que la historia había alcanzado un nuevo nivel de peligro. Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. El intruso se acercó con pasos medidos, sin prisa,
pero cada paso era una amenaza silenciosa que hacía que la habitación se encogiera. La mujer humilde sostuvo al bebé más cerca, sintiendo como su pequeño corazón latía a un ritmo frenético contra su pecho. El llanto del niño se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en los vidrios, creando una sinfonía de miedo y tensión. El millonario dio un paso adelante, intentando poner su cuerpo entre el intruso y la mujer, pero se dio cuenta de inmediato de lo inútil de su acción. No había contratos que detuvieran aquello. No había guardaespaldas a mano. No había leyes que pudieran salvarlos en ese instante. Era pura voluntad contra voluntad, y él no estaba seguro de cuánto podía sostener. «Este niño no pertenece a ninguno de ustedes», dijo la sombra, con una calma escalofriante. «Su destino fue sellado hace años, y ahora me toca reclamarlo». La mujer humilde frunció el ceño, entre el miedo y la determinación. Cada palabra del intruso era un recordatorio de que no había escapatoria fácil. Lo único que podía hacer era protegerlo con todo lo que tenía, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. «No es tu derecho», replicó, con la voz temblorosa pero firme. «No mientras yo respire». El millonario sintió un dolor punzante en el pecho. Por primera vez, el dinero no podía arreglar nada. Por primera vez, todo su poder parecía insignificante frente a una injusticia que no podía comprar ni intimidar. La esposa, a su lado, parecía dudar, sorprendida por la fuerza con la que la mujer humilde enfrentaba la amenaza. De repente, se escuchó un sonido fuerte en la puerta. Alguien había llamado a los servicios sociales. La presencia oficial cambió inmediatamente la dinámica. Dos figuras uniformadas aparecieron, y la mujer humilde retrocedió un paso, abrazando al bebé con más fuerza. «Aléjese», gritó el intruso, con un tono que dejó claro que no aceptaría interferencias. Pero la intervención oficial no era suficiente para resolver la situación. La injusticia se volvió tangible. La mujer humilde fue tratada con sospecha, interrogada, mientras el intruso permanecía observando, impasible, controlando cada movimiento. El millonario tuvo que elegir entre proteger su reputación o decir la verdad. Cada segundo de silencio parecía acercarlos más al punto de quiebre. El bebé, llorando y confundido, se convirtió en el epicentro de un conflicto que nadie podía controlar completamente. La mujer humilde comprendió que, por más que intentara luchar, las fuerzas que se habían alineado contra ella eran superiores, y el riesgo de perder al niño aumentaba con cada instante. Cuando finalmente el vehículo oficial apareció para llevar al niño, la mujer soltó un grito desgarrador que resonó en todo el edificio. El millonario sintió un vacío imposible de llenar, y la esposa, por primera vez, comprendió que su victoria no estaba garantizada. La injusticia se había vuelto oficial, y la historia solo acababa de tomar un giro irreversible. El auto de los servicios sociales avanzaba lentamente por la calle empapada por la lluvia, llevando consigo al bebé que lloraba con fuerza, como si intuyera que el mundo lo había abandonado por un instante. La mujer humilde quedó atrás, de pie en la acera, con la ropa empapada y el corazón latiendo a un ritmo que amenazaba con romperle el pecho. El millonario la acompañaba, pero la distancia entre ellos era más que física. Había una barrera de miedo, culpa y desesperación que ni su riqueza podía borrar. La esposa del millonario permaneció a su lado, silenciosa, con los brazos cruzados, evaluando la escena como si fuera un tablero de ajedrez. Su expresión mostraba satisfacción parcial, pero también una tensión inesperada. Sabía que aquel triunfo era solo aparente. Nadie sabía aún que los hilos más peligrosos se movían desde las sombras, invisibles, controlando lo que sucedería después. «No podemos dejarlos ir así», dijo el millonario, sin mirar a nadie. «Debemos actuar». La mujer humilde lo miró, incrédula. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero su determinación seguía intacta. «Actuar no es suficiente», respondió. «Aquí no hay justicia que se pueda comprar ni miedo que se pueda intimidar». El auto desapareció en la distancia, llevándose consigo al niño y dejando un silencio pesado. La lluvia seguía cayendo, ahora mezclándose con un frío que calaba los huesos y el alma. El millonario sintió por primera vez en años el peso real de la impotencia. No había cheques, contratos ni poder que detuvieran ese dolor. La esposa, finalmente, rompió el silencio. «Creí que esto sería más sencillo», dijo,
con un tono que mezclaba rabia y desesperación. Pero parece que alguien más está moviendo piezas que no controlamos. El millonario comprendió que su mundo, construido con certezas y control absoluto, estaba a punto de derrumbarse. No solo había perdido al niño temporalmente, sino que la sombra que la mujer humilde había mencionado ahora se volvía más tangible. Alguien observaba, planeaba y esperaba el momento exacto para actuar. Mientras tanto, la mujer humilde, empapada y temblorosa, sentía como cada paso del auto que se alejaba llevaba consigo no solo al bebé, sino también una parte de su alma. Sabía que no podía rendirse. El sistema, la autoridad, las reglas, todo estaba en su contra. Y sin embargo, algo en su interior gritaba que debía luchar, que nada podría vencer la fuerza de una madre dispuesta a recuperar a su hijo. Un escalofrío recorrió la espalda del millonario cuando entendió que, para salvar al niño y reparar algo de su propia conciencia, tendría que enfrentarse no solo a su esposa y a la justicia, sino a un enemigo que aún no había mostrado su rostro. La injusticia, lejos de resolverse, solo se había transformado en algo más cruel, más grande y más incontrolable. La noche se volvió cómplice de la desesperación. La mujer humilde caminaba por las calles mojadas, con el bebé dormido entre sus brazos, envuelto en la misma manta raída que la había protegido durante años de la indiferencia del mundo. Cada paso resonaba sobre los adoquines, cada resbalón parecía un recordatorio de lo vulnerable que era frente a la injusticia que se cernía sobre ellos. El millonario la seguía de cerca, consciente de que su dinero no podía reparar nada, pero obligado a quedarse por razones que ni él mismo terminaba de comprender. En las sombras, alguien observaba. Una figura que había decidido usar los secretos, la mentira y la codicia como armas silenciosas. Era un periodista, con un sobregrueso de pruebas en sus manos, fotos, transferencias, cartas antiguas, documentos que podían arruinar vidas y destruir imperios. El escándalo estaba a punto de estallar, y nadie en esa calle podía evitarlo. La mujer humilde sintió una presión invisible, como si el mundo entero estuviera conspirando para arrebatarle lo que más amaba. «Esto no terminará hasta que sepa toda la verdad», dijo el millonario, con voz tensa. «Y usted también lo sabe». La mujer lo miró por un instante, evaluando cada palabra. Sabía que él había comenzado a comprender lo que significaba enfrentarse al poder y a la mentira simultáneamente. Pero también sabía que el tiempo no estaba de su lado. El bebé, aún dormido, se removió entre sus brazos, y su respiración ligera era lo único que la mantenía centrada. A lo lejos, la silueta del periodista desapareció entre los callejones. El peligro ya no era inmediato, pero estaba allí, acechando, listo para golpear en cualquier momento. La injusticia se había transformado en una tormenta invisible que podía derribar cualquier intento de protección. El millonario se detuvo, respirando con dificultad. Todo lo que había construido, toda su autoridad, su riqueza y su orgullo, parecía insignificante frente a la realidad que se desarrollaba frente a él. Comprendió, con una claridad dolorosa, que la redención no vendría de cheques ni contratos, sino de acciones que pusieran en riesgo todo lo que tenía. «Debemos movernos rápido», dijo finalmente. «No podemos esperar más». La mujer asintió, pero su mirada estaba fija en un punto más allá de la calle, como si pudiera ver las sombras que aún no habían aparecido. Su instinto le decía que la lucha apenas comenzaba y que el enemigo más peligroso aún no había mostrado su rostro. El llanto del bebé se mezcló con el ruido de la lluvia, creando una melodía de vulnerabilidad y urgencia. Y mientras el millonario miraba el rostro de la mujer humilde, comprendió que no solo él, sino todo lo que creía conocer, estaba a punto de cambiar para siempre. La historia estaba lejos de terminar, apenas se estaba preparando para escalar hacia niveles de conflicto que nadie podría anticipar. El amanecer llegó gris, pesado, como un recordatorio de que la noche no había resuelto nada. La mujer humilde seguía caminando con el bebé entre los brazos, sintiendo cada músculo tenso por la fatiga y la adrenalina acumulada. Sus pasos eran lentos, calculados, conscientes de que un movimiento en falso podía desatar una nueva catástrofe. El millonario la seguía, consciente de que su presencia no bastaba para protegerlos, pero incapaz de apartarse. Sus ojos recorrían cada sombra, cada callejón, cada ventana cerrada, buscando señales de peligro que parecían multiplicarse con cada instante.
El bebé, aún envuelto en la manta raída, emitía suspiros suaves mientras dormía, inconsciente de que su vida estaba siendo disputada como un objeto de poder y secretos. La mujer ajustaba su abrigo alrededor del niño, como si pudiera envolver también la protección que el mundo le había negado. Cada paso era un acto de resistencia, un acto de amor puro y desesperado frente a un sistema que parecía conspirar en su contra. De repente, un sonido lejano se mezcló con la lluvia persistente, un motor de vehículo que se acercaba demasiado rápido. Ambos levantaron la vista. La mujer comprendió de inmediato que no era un vehículo oficial ni alguien perdido. Alguien más estaba entrando en la historia, alguien cuyo interés en el niño podía ser aún más peligroso que los anteriores conflictos. No estamos solos, susurró la mujer, más para sí misma que para el millonario. Y esto no terminará bien si no actuamos. El millonario asintió, con un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió que el poder y el dinero eran inútiles frente a la velocidad de la injusticia cuando se movía en múltiples frentes. Debía tomar decisiones inmediatas, pero cada elección tenía consecuencias que podían ser irreversibles. El vehículo se detuvo frente a ellos, y de él descendió una familia elegantemente vestida, cuya presencia irradiaba autoridad y amenaza. Sus ojos se clavaron en el bebé, y la mujer sintió un frío recorrer su espalda. Era la nueva amenaza, reclamos legales, influencias poderosas, intereses que no se podían comprar ni ignorar. El niño estaba en medio de un conflicto que excedía cualquier moral individual, atrapado en la lucha entre poderosos y vulnerables. Ese niño debe venir con nosotros, dijo uno de los adultos con voz firme y segura. Es nuestro derecho. La mujer humilde retrocedió, protegiendo al bebé. Su determinación se convirtió en un muro físico y emocional. El millonario la observó, sintiendo que la responsabilidad había superado cualquier sentido de culpa que pudiera tener. Debían enfrentarlo juntos, pero la tensión era extrema. La nueva amenaza no estaba interesada en diálogo, buscaba control absoluto. El viento agitaba la lluvia con violencia, mezclando su sonido con el llanto del bebé y los gritos de advertencia de la mujer. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba cargada de riesgo. La historia había escalado a un nivel donde las reglas del pasado ya no aplicaban, y la injusticia se volvía tangible, inmediata, casi mortal. El enfrentamiento se volvió inevitable. La mujer humilde abrazaba al bebé con fuerza, sintiendo como el llanto del niño se mezclaba con la lluvia que azotaba la calle, convirtiendo cada sonido en un recordatorio de la vulnerabilidad que los rodeaba. La familia elegante permanecía firme, sus rostros inexpresivos, como si todo lo que no fuera el control absoluto del niño fuera irrelevante. El millonario dio un paso adelante, pero sabía que su presencia era un símbolo, no una protección real. No lo llevaremos, dijo la mujer, con voz firme y temblorosa. No mientras yo viva. Uno de los adultos dio un paso hacia ella, con la mirada fría y calculadora. No entiendes la magnitud de lo que estás impidiendo, dijo. Este niño pertenece a un legado que ni tú ni tu voluntad pueden detener. La mujer sostuvo al bebé más cerca de su pecho, como si pudiera hacer invisible su existencia a los ojos del poder. El llanto del niño se intensificó, como si percibiera la amenaza que pendía sobre ellos. El millonario se inclinó hacia ella, susurrando, «Confía en mí, haré lo que pueda». Pero no había certeza en esas palabras. Cada segundo contaba, y cada movimiento en falso podía resultar en una tragedia. La familia elegante comenzó a rodearlos lentamente, cerrando el espacio, imponiendo una presión que no necesitaba fuerza física. La amenaza estaba en la mirada, en la intención. «Usted no tiene idea de lo que se avecina», dijo la mujer humilde, enfrentando a la amenaza. «Este niño no es un objeto, no es un premio ni un legado, es una vida». La tensión era casi insoportable. Cada respiración se sentía como un peso que podía romperlos. El millonario comprendió que los secretos, la riqueza y la autoridad habían sido inútiles hasta ese momento, pero también entendió que tenía que elegir un camino, permanecer inmóvil o arriesgarlo todo para proteger lo que aún podía salvar. De repente, un ruido metálico resonó desde un callejón cercano. Todos voltearon, incluidos los que pretendían tomar al niño. Una figura encapuchada emergió entre la lluvia, con movimientos rápidos y calculados. Era alguien que la mujer humilde había mencionado antes,
la sombra que movía los hilos desde la oscuridad. Nadie esperaba su llegada, y su presencia cambió inmediatamente la dinámica. La amenaza oficial ahora se enfrentaba a un enemigo desconocido y peligroso. El millonario sintió un temblor recorrer su cuerpo. Por primera vez, comprendió que el conflicto no era solo por dinero, poder o secretos, sino por algo mucho más profundo: justicia, lealtad y protección. La historia había escalado más allá de lo imaginable, y la sensación de peligro era tan intensa que la habitación, la calle, el aire mismo parecían comprimirse alrededor de ellos. Mientras la lluvia golpeaba con furia y el llanto del bebé llenaba el espacio, todos comprendieron lo mismo: nadie saldría ileso de esta noche, y la injusticia estaba más viva y poderosa que nunca. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo. La lluvia caía como una cortina incesante, empapando a todos, mezclando agua con miedo, con desesperación, con la certeza de que nada sería igual después de esa noche. La mujer humilde sostenía al bebé contra su pecho, cada respiración del niño un recordatorio de lo que estaba en juego. El millonario estaba a su lado, consciente de que su riqueza y autoridad no podían protegerlos, pero decidido a no abandonar al niño ni a ella. La familia elegante dio un paso adelante, firme, con rostros inexpresivos, como si el mundo entero les perteneciera. La sombra encapuchada que había llegado desde el callejón se colocó estratégicamente, observando, evaluando, lista para intervenir con precisión mortal. La tensión era palpable, casi insoportable. Cada mirada, cada movimiento, cada palabra podía desencadenar un desastre. «Este niño debe venir con nosotros», dijo uno de los adultos, con voz fría. «Es nuestro derecho, y no aceptaremos negativas». La mujer humilde apretó al bebé más cerca, la determinación brillando en sus ojos. «No mientras yo viva. Nadie lo tocará». El millonario sintió como la responsabilidad lo atravesaba como un cuchillo. Todo lo que había intentado ocultar, controlar y manipular durante años había sido insuficiente. Sus secretos, su dinero, su poder, nada de eso importaba frente a la vulnerabilidad de un niño que dependía de la integridad de otros para sobrevivir. En ese momento, un destello de movimiento. La sombra encapuchada atacó con rapidez, creando caos. La familia elegante se vio obligada a retroceder, sorprendida por la intervención inesperada. La mujer humilde utilizó el momento para proteger al bebé, buscando refugio en una esquina, mientras el millonario se enfrentaba a la amenaza con todo lo que podía. Pero la victoria fue parcial, efímera. La sombra desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí una advertencia silenciosa. Alguien más estaba moviendo los hilos, alguien que podía aparecer en cualquier momento, y cuya influencia podía destruirlos a todos. La familia elegante se reorganizó, con miradas frías y calculadoras, dejando claro que no habían terminado con su objetivo. El llanto del bebé se intensificó, mezclándose con la lluvia y el ruido de la ciudad, creando un coro de vulnerabilidad y urgencia. La mujer humilde lo abrazó con todas sus fuerzas, mientras el millonario comprendía que la historia no tendría un final limpio ni seguro. La injusticia no estaba resuelta, solo había tomado una nueva forma, más cruel y más peligrosa. Todos quedaron atrapados en un instante suspendido, conscientes de que la noche aún no había terminado y de que cada decisión futura podía tener consecuencias irreversibles. La sensación de peligro, de pérdida, de traición, era tan intensa que nadie podía respirar con normalidad. Y en medio de todo, un pensamiento claro: la lucha por justicia, por protección, por redención, apenas estaba comenzando. La historia cerró este capítulo con una certeza innegable: la injusticia no había sido resuelta. El peligro era mayor que nunca, y la sensación de que todo podía desmoronarse en cualquier momento permanecía. Nadie estaba seguro, y nadie podía bajar la guardia. La ciudad despertaba lentamente bajo un cielo gris que parecía no querer dejar pasar la noche. La mujer humilde, con el bebé aún entre sus brazos, caminaba por calles vacías, cada paso resonando con la incertidumbre de lo que vendría. La lluvia había disminuido, pero el suelo permanecía resbaladizo, reflejando luces distorsionadas que convertían la noche en un laberinto visual y emocional. Cada sombra parecía un enemigo, cada silbido del viento, una amenaza. El millonario la seguía de cerca, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que los documentos,
Los secretos y la presencia de la familia elegante habían abierto una guerra invisible. Una que no se medía en dinero ni en contratos, sino en vidas y decisiones morales imposibles. El bebé, aunque dormido, parecía percibir la tensión que los rodeaba. Sus respiraciones suaves eran como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva de lo inevitable. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo él, con voz baja, intentando no mostrar miedo. «No podemos dejarlos encontrarnos de nuevo». La mujer lo miró, evaluando cada palabra, cada intención. Sabía que su tiempo para moverse era limitado. Cada decisión podía ser la última. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con cansancio acumulado. No solo físico, sino moral. Había pasado años sobreviviendo con lo justo, con lo mínimo, y ahora la lucha había escalado a un nivel que no había anticipado. A lo lejos, un ruido metálico interrumpió su caminata, un auto deteniéndose detrás de ellos. La mujer detuvo sus pasos, colocando instintivamente al bebé detrás de su cuerpo. El millonario se adelantó, intentando evaluar la situación. La puerta del auto se abrió lentamente, y una figura emergió. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero había algo en su mirada que lo hizo retroceder. No era solo alguien buscando poder o dinero, era alguien que entendía el miedo, que manipulaba la justicia a su favor y cuya presencia significaba peligro absoluto. «Han escapado por poco», dijo la voz, con un tono que mezclaba calma y amenaza. «Pero no podrán esconderse para siempre». El bebé se movió inquieto, su llanto comenzando a llenar el aire húmedo de la mañana. La mujer lo abrazó con fuerza, mientras el millonario sentía como la impotencia lo golpeaba por dentro. Todos los años de poder y control se reducían a una carrera contrarreloj para proteger a un niño indefenso. La sombra dio un paso más, y la ciudad pareció contener la respiración. Todo lo que había sucedido hasta ese momento culminaba en ese instante. Secretos revelados, amenazas crecientes, alianzas inesperadas. La injusticia se volvía tangible, palpable, y nadie estaba seguro de quién podía confiar en quién. Mientras la mujer y el millonario se preparaban para enfrentarse a la nueva amenaza, comprendieron algo que jamás habían pensado. Esta batalla no era solo por supervivencia, sino por redención, verdad y la oportunidad de corregir errores que habían marcado vidas enteras. Cada decisión, cada gesto, cada segundo contaba. El llanto del bebé se mezclaba con el sonido lejano de la ciudad despertando, creando un contraste brutal. La inocencia más pura frente a la corrupción y el peligro más absoluto. Y mientras la sombra avanzaba, la mujer sabía que solo había dos opciones, luchar o perderlo todo. El aire de la mañana estaba cargado de tensión. Cada paso que la mujer humilde daba con el bebé entre sus brazos parecía un desafío al destino. La ciudad, despierta y caótica, reflejaba la incertidumbre que sentían. Luces parpadeantes, coches pasando demasiado rápido, sombras que se deslizaban entre los callejones. Todo parecía un recordatorio de que el peligro no descansaría. El millonario caminaba a su lado, consciente de que no podía protegerlos completamente. Su poder, que había sido absoluto durante años, ahora era inútil frente a un enemigo que no respetaba reglas ni límites. Cada decisión que tomaba estaba teñida de culpa y desesperación. Había entendido que su riqueza no compraba seguridad, ni justicia, ni redención. Solo había un camino: actuar con valentía y riesgo total. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos, pasos que se acercaban rápidamente. La mujer se detuvo y buscó refugio en un edificio cercano, un almacén abandonado que parecía ofrecer protección temporal. Entraron rápidamente, con el llanto del bebé aumentando a medida que la tensión crecía. Dentro, el espacio era oscuro y frío, con cajas apiladas y polvo flotando en el aire. Cada sombra parecía viva, amenazante. «No podemos quedarnos aquí», susurró el millonario, mientras buscaba una salida. «No seguirán». «Lo sé», respondió ella, ajustando la manta alrededor del bebé. «Pero aquí podemos reagruparnos y planear. No puedo arriesgarlo otra vez». Un crujido en la puerta confirmó sus peores temores. La sombra encapuchada los había seguido. Esta vez no estaba sola. Dos figuras más aparecieron detrás de ella, sus intenciones claras y peligrosas. La mujer humilde sostuvo al bebé con más fuerza, consciente de que la vida del niño dependía de cada movimiento. «No entenderán», dijo el millonario,
mirando a los intrusos. Este niño no es un objeto. No puede ser parte de sus juegos de poder. La voz de la sombra cortó el aire. No es solo un niño. Es la llave de todo lo que ambos desean proteger. Y yo decido cuándo y cómo se usará. El millonario sintió un golpe de impotencia. Toda su vida había estado construida sobre control y seguridad, pero frente a esta amenaza, nada importaba. Solo la moral, la valentía y la voluntad de proteger lo que era inocente podían guiarlos. La mujer humilde, a pesar del miedo y la fatiga, dio un paso adelante, plantando sus pies firmes en el suelo sucio del almacén. Su mirada era un muro de determinación, y el llanto del bebé se convirtió en un catalizador, la fuerza que necesitaba para enfrentar lo imposible. Si quieren al niño, deberán pasar por encima de mí, dijo, con voz firme y decidida. No hay otra opción. El silencio que siguió fue devastador. La sombra y sus cómplices evaluaban cada palabra, cada gesto. La lluvia afuera golpeaba el techo de metal del almacén como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva de lo inevitable. Cada segundo se sentía eterno, cada respiración cargada de peligro. La injusticia ya no era solo moral o económica, era física, tangible, lista para golpear sin aviso. El almacén se convirtió en un campo de tensión absoluta. Cada sombra parecía moverse con intención, cada respiración era medida, cada paso resonaba como un aviso de peligro inminente. La mujer humilde abrazaba al bebé, su única certeza en medio del caos, mientras el millonario evaluaba la situación, consciente de que cualquier error podía ser irreversible. La sombra encapuchada avanzó con calma, pero cada gesto estaba cargado de amenaza. Sus dos acompañantes rodearon a la mujer, reduciendo sus opciones de movimiento. La presión era insoportable. No era solo miedo físico, sino la sensación de que la injusticia había encontrado un rostro, y que ese rostro no mostraría piedad. No entienden, dijo el millonario, tratando de imponerse con autoridad. Este niño no es un objeto que puedan reclamar. Es una vida. Eso creen todos antes de perderlo, replicó la sombra, con voz fría. Y esta vez no habrá vuelta atrás. El bebé comenzó a llorar con fuerza, sus pequeñas manos golpeando el pecho de la mujer. Ella lo abrazó con más intensidad, sintiendo cada latido como si fuera suyo. La presencia de la sombra y sus cómplices parecía absorber el aire, haciendo que cada segundo se alargara como una eternidad. De repente, un destello de movimiento. La mujer humilde giró sobre sí misma, usando cajas y sombras para crear distancia. El millonario la siguió, bloqueando con su cuerpo a uno de los intrusos, mientras el otro se movía rápido hacia la salida. La tensión se transformó en acción, pero cada movimiento estaba lleno de riesgo. Un solo paso en falso podía significar la pérdida del bebé. No, gritó ella, su voz cargada de desesperación. No toquen a mi hijo. La sombra encapuchada se detuvo un instante, evaluando la determinación de la mujer. Allí, en ese instante, comprendió que la fuerza de la vulnerabilidad podía ser más poderosa que cualquier amenaza calculada. Pero la victoria aún estaba lejos. Su mirada recorrió la habitación, y un plan silencioso comenzó a formarse. No se iría sin lograr lo que quería, y estaba dispuesta a esperar el momento exacto. El millonario respiró hondo, sintiendo que la redención que buscaba estaba directamente ligada a la protección del niño. Cada error del pasado, cada secreto, cada injusticia cometida, se volvía irrelevante frente a la urgencia de actuar correctamente ahora. La mujer, con el bebé en brazos, se enfrentaba no solo a un enemigo, sino a todo un sistema de poder y traición. El ruido de sirenas lejanas y pasos apresurados comenzó a mezclarse con la lluvia que todavía caía fuera del almacén. La escena era caótica. Miedo, coraje, desesperación, todo combinado en un solo instante. La injusticia estaba viva, y su fuerza parecía crecer con cada segundo. Mientras todos se preparaban para el próximo movimiento, la mujer comprendió algo que la mantendría firme. La lucha no había terminado, la injusticia no estaba resuelta, y la redención, si existía, solo podía alcanzarse enfrentando el peligro de frente. Cada decisión futura podía cambiarlo todo, y nadie en el almacén estaba seguro. La historia había alcanzado su punto máximo, pero la amenaza seguía latente, lista para golpear cuando menos lo esperaran.
El amanecer comenzaba a despuntar entre nubes grises y persistentes, como un recordatorio de que la noche había dejado cicatrices profundas. La mujer humilde, todavía con el bebé entre los brazos, se apoyaba contra una pared húmeda del almacén. Su respiración era entrecortada, y cada latido parecía resonar en todo su cuerpo. Había logrado sobrevivir a la amenaza inmediata, pero comprendía que el peligro verdadero estaba lejos de haber terminado. El millonario estaba a su lado, empapado, cansado, pero con los ojos abiertos de par en par. Durante años había vivido creyendo que el dinero y el poder resolvían todo. Esa creencia se había derrumbado por completo. La verdadera fuerza no estaba en la riqueza ni en las influencias, estaba en la determinación de proteger lo que era inocente, lo que era vulnerable, lo que no podía defenderse por sí mismo. Afuera, la ciudad despertaba indiferente a su lucha. Los autos pasaban, las sirenas desaparecían y la lluvia se transformaba en charcos que reflejaban un mundo que no entendía ni se preocupaba por los secretos, las injusticias ni los sacrificios de quienes intentaban enfrentarlas. El bebé, finalmente calmado, dormía apoyado contra el pecho de la mujer. Cada respiración era un recordatorio de por qué luchaban, de por qué no podían ceder. La sombra encapuchada, la familia elegante, los secretos, los documentos y las amenazas, todo había escalado a un nivel que superaba la imaginación, pero la mujer sabía que la batalla aún no estaba perdida. El millonario se inclinó, susurrando: «No lo dejaremos solo. Esta historia no termina hoy». Y allí, en medio de la lluvia, del cansancio y del miedo, quedó claro algo. La injusticia podía ser poderosa, cruel e implacable, pero también dejaba espacio para la resistencia, para la valentía, para la redención. Cada decisión futura tendría un costo, cada movimiento un riesgo, y cada secreto revelado podía cambiarlo todo de nuevo. El amanecer trajo claridad, pero también la certeza de que la guerra por justicia y protección apenas comenzaba. Nadie podía bajar la guardia. Nadie podía predecir el próximo giro. Y mientras la mujer abrazaba al niño, con el millonario a su lado, quedó una pregunta flotando en el aire, un desafío a la moral, al coraje y al juicio de quien los observaba. ¿Quién tendrá el poder real, los secretos, la riqueza o el amor y la determinación de proteger lo que más importa? La historia estaba lejos de terminar. Y en el corazón de todos los involucrados, la sensación de peligro, injusticia y continuidad se mantenía tan viva como nunca.